Asus, como siempre, nos sorprende cada vez con una laptop mejor, y esta no es la excepción. Y es que estamos hablando de la GU603, esta laptop que merece ser muy bien detallada en su review, ya que viene con muchísimas características y muy buenas funciones. Ahora, ¿valdrá la pena el precio que nos están dando por esta laptop? Vamos a averiguarlo en un extensive review aquí en Teshka. Y bien, como siempre, ya lo saben, si ustedes quieren algún unboxing review o incluso algún tipo de comparativa, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que nos empiecen a seguir y estén más pendientes del mundo gamer, y lógicamente también nos ayuden en encuestas y preguntas para saber qué review traeremos próximamente al canal. También les recuerdo que estamos a punto de llegar a los 3000 suscriptores, así que no olviden compartir este video con todos sus amigos, y si no se han suscrito y han visto videos anteriores, ¿qué están esperando? Suscríbanse al botonito de aquí abajo para que pronto lleguemos a esa meta y lleguemos a nuestro próximo sorteo, que este sorteo va a estar mucho mejor que el anterior, así que tienen que estar muy pendientes. Estamos a este paso nomás de lograrlo. Y bien, ahora, si tú eres uno de los seguidores constantes de este canal, sabrás y te acordarás que hace un par de meses ya hicimos un review de un modelo más o menos parecido de una Asus. Pero a diferencia de ese modelo, que si no lo han visto, invito a que lo vean, está aquí en la parte de arriba, les dejo la pestaña. Este modelo tiene algún tipo de mejora tanto en hardware como en software, y aunque no tiene iluminación RGB en la parte de abajo como el modelo anterior, este sí tiene cualidades y características mucho mejores. Pero sin más preámbulo, comencemos con nuestro unboxing. Y bien, como siempre, detallando las partes externas de las cajas de todos los productos aquí en el canal, Asus es una de las cajas que casi no tiene nada que mostrar por fuera, solamente su logo como siempre de Asus, y en la parte de aquí simplemente un diseño como diferente que está combinando entre lo gris con lo negro, pero pues no sabemos si es que la versión por dentro va a venir con dos cosas diferentes o en un solo color. Yo creería que un solo color, la verdad. Vamos a ver también por la parte de aquí atrás y vamos a encontrar que no tiene absolutamente nada, solamente las especificaciones técnicas internas de la computadora como tal. Y bien, vamos a salir entonces ahora por aquí, por la parte del lado, con nuestro cuchillo de siempre, y vamos a ver qué contiene la caja. Y bien, abriendo la tapa de la caja, podemos encontrar únicamente el diseño como tal, pues lógico de la marca, y la computadora. Vamos a colocarla aquí a un lado, y por dentro vamos a ver en la parte izquierda que nos encontramos, que en este caso pues no tiene nada, ningún tipo de accesorio, ya que pues no viene con accesorios adicionales. Y por la parte derecha vamos a encontrarnos con nuestro cargador de siempre y el cable de energía regular. Vamos a ver por aquí, por la parte del centro, no tiene absolutamente nada. En esta pequeña cajita tiene los manuales y las garantías como tal, así que pues vamos a guardarlas, no las vamos a necesitar ahorita. Y vamos a ver ahora sí la computadora. Vamos a cerrar aquí la caja y vamos a colocarla a un lado para ver los detalles de esta increíble laptop. Y bien, ya teniendo la computadora aquí en el escritorio, podemos notar que el diseño como tal viene en un tipo opaco o mate, el cual pues le da un poco como de elegancia, ¿no? En la parte de abajo tiene un tipo de placa, o bueno, realmente es como un tipo espejo, de diseño tipo espejo, el cual tiene la referencia del modelo de la computadora. Y en la parte un poco más de arriba tenemos otro diseño que es un tipo perforado sobre la parte plástica, pero que a su vez en la parte de abajo le colocan un tipo de placa metálica que, como ustedes pueden notar en la cámara, es reflejante. Entonces es como un RGB, digámoslo así, pero reflejante con la luz, que si lo movemos, así como ustedes se pueden dar cuenta, si lo movemos ya el color pues no aparece, porque simplemente es el reflejo de la luz. Entonces es un diseño combinado como entre algo llamativo pero a la vez conservador y clásico, ¿no? Entonces tiene de las dos. Ahora, por la parte de abajo podemos encontrar que el tipo de ventilación es un poco escasa. La verdad creería que debería haber tenido un poco más de ventilación en la parte de abajo, pero es un diseño bastante bueno. Tiene una pequeña barra en la parte superior de arriba que resalta hacia arriba de goma para que el computador quede un poco inclinado y tenga mejor ventilación. Pero no obstante, tiene un tipo de ventilación mucho mayor en las partes de los lados y en la parte de atrás, más que abajo. Entonces yo creería que se concentraron más en eso, y es mucho mejor ya sabiendo el tipo de tarjeta de video que tenemos. Entonces en la parte de atrás sí tiene un tipo de ventilación bastante grande que puede mejorar muchísimo nuestro recalentamiento con la tarjeta de video. Ahora, en las partes de los lados también se puede ver unas buenas salidas de aire para que pueda refrescar mucho mejor. Ahora vamos a hablar de la parte
parte de los puertos y vamos a empezar por la parte izquierda. Y es que en la parte izquierda primero tenemos la conexión de energía y a su vez al lado tenemos una conexión HDMI. Después tenemos una conexión LAN para poder conectarnos a internet vía cable y tenemos un puerto USB 3.0. Ahora, siguiente a él, tenemos dos puertos USB-C y su conector plug de 2.5 milímetros para audífonos y micrófonos. Ahora, por la parte derecha tenemos dos puertos nada más. Un puerto USB 3.0 adicional y un puerto que la verdad yo no había visto hace muchísimo tiempo en algunas computadoras. Yo creo que como desde el 2018 más o menos, si no me equivoco. Teníamos antiguamente el famoso puerto USB o el famoso puerto SD. Entonces, ese puerto SD era para las tarjetas de las cámaras fotográficas y demás, pero se había quitado de muchas computadoras. Pues bien, en esta computadora lo quisieron agregar, pero no con SD, sino con micro SD. Entonces, esto llama la atención mucho para gente que se encarga en la parte de edición de video, edición de fotografía y demás, que carga constantemente ese tipo de memorias en las cámaras, pues es mucho más asequible sacarlo y colocarlo directamente en la computadora. Entonces, se agradece muchísimo ese puerto. Ahora pasamos al punto importante también y es la parte de adentro. Al abrirlo vemos que las pestañas hacen un levantamiento mayor de la pantalla para tenerle más ventilación aún por la parte de abajo. Y el diseño de adentro, al igual que afuera, es un tipo mate. Entonces sí se ve muy bonito, la verdad, se ve muy bonito y el tacto está genial, pero no sé cuánto duraría después del cabo un tiempo con el sudor y demás y el maltrato, si se llega como a raspar y a empezarse a caer, ¿no? Entonces no sé, se ve muy bonito desde el principio, pero más rato no sé cómo se vaya a comportar. Ahora en la parte del touch mouse sí se ve que es bastante suave y supremamente agradable, además de que es bastante grande, entonces sí se puede manejar muy bien y se ve que es bastante sensible. En la parte de las teclas se ve totalmente el teclado normal básico y en la parte de funciones de la parte de arriba tenemos algunos tipos de funciones. Desde el F1 hasta el F12 tenemos un sinfín de funciones adicionales en estas teclas y es que estamos hablando de que la F1 tenemos el botón para silenciar o colocar mute en la computadora, el F2 y el F3 es para aumentar o disminuir la iluminación del teclado y el F4 tenemos el aura. También tenemos el F5 para poder manejar un poco mejor lo que es la ventilación de la computadora como tal, F6, F7, F8, por ejemplo también tenemos el F11 para poderlo colocar en sleep o dormir y el F12 para colocarlo en modo avión y poder quitar nuestro Wi-Fi. Además tenemos 4 botones adicionales en la parte de arriba separados al teclado, como lo es para subir y bajar volumen, colocarle mute al micrófono y el botón directamente con el logo de Republic of Gamer. Ahora, a los lados del teclado podemos encontrar unas pequeñas ranuras o pequeñas perforaciones al lado izquierdo y derecho por igual, en los cuales al parecer tenemos para poder tener una mejor salida de sonido y también como un tipo de ventilación, aunque ya tenemos suficiente a los lados. Y ahora hablando de pantalla o display, podemos encontrar que tenemos los bordes ultra delgados, bastante delgados, pero a su vez vienen con un material metálico que es bastante resistente. Ahora en la parte de arriba, aunque también es muy delgado, sí tenemos una cámara web de 2.0 megapíxeles. Ahora, algo que hay que resaltar de la pantalla y es que esta pantalla, a diferencia de algunas computadoras gamer, esta puedes bajar la pantalla completamente y dejarla totalmente plana hacia abajo completamente. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues la verdad no le daría mucho uso yo, pero sí tiene este tipo de funcionalidad para que ustedes la puedan trabajar pues de algún tipo o alguna manera, ya que sus ganchos están por la parte de atrás, entonces es bastante versátil. Pero bien, ahora procedemos a conectarla para ver su RGB tanto en el teclado como su funcionalidad y su rapidez como máquina. Y bien, ya con la computadora conectada podemos notar que el RGB de esta computadora es bastante plena, bastante suave. No está radiante ni fuerte como otras iluminaciones. ¿Y por qué? Porque el diseño interno de la computadora está hecho en mate. Entonces tiene como acorde para que la luz sea también plena y esté como con el mismo acorde de diseño como tal. Ahora vamos a hablar de la parte de software y de hardware. Y hablando de la parte de hardware y colocando la computadora aquí a un lado, vamos a ver que las especificaciones de esta máquina comienzan con un procesador Core i7 de 11ª generación, para ser más exacto 11800. Un disco duro sólido M2 de 512 PCIe 3
una memoria RAM de 16 GB, Wi-Fi 6, una pantalla de 16 pulgadas de 144 Hz de refresco y lo más importante de esta máquina y su corazón, una tarjeta gráfica RTX 3050. Ahora, recalcando la parte de memoria RAM y almacenamiento de disco duro, la memoria RAM puede tener una capacidad máxima de 48 GB. Y por parte de almacenamiento o discos sólidos se le puede incrementar un disco sólido M2. Sí, esta computadora no tiene conexiones SATA, solamente tiene conexiones M2 para discos sólidos, así que pues está muy bien por esa parte. Ahora, todas estas características de hardware vamos a colocarlas a pruebas en la parte de software y vamos a testearlas lógicamente con nuestros juegos de siempre. Y bien, como pueden notar, ya estamos en el juego y recuerden que la configuración como tal del juego la colocamos a tope alto, lo máximo posible, para poder hacer el mejor rendimiento tanto de tarjeta gráfica y todo, exprimirlo lo más que se pueda todo el hardware. Entonces vamos a probar qué tal nos va. Y bien, como se pudieron dar cuenta en el test de juego, realmente esta computadora corre cualquier tipo de juego. Con su tarjeta gráfica, con su procesador y memoria RAM, esta computadora es excelente para eso. Ahora, por la parte de diseño gráfico y por la parte de edición de video y demás, todo lo que es AutoCAD, 3D Max, Photoshop y demás, trabaja perfectamente también, no hay ningún problema. Ahora, el único punto malo de pronto que yo le vería sería como el diseño o el material con que fue construido la parte de la tecla y la parte de aquí abajo. Y es que como es un tipo mate, sí marca mucho las huellas y sobre todo la grasa de las manos, entonces tienes que estar constantemente limpiando la computadora para que se vea bien y no se vea tan manchada. Es el único punto malo. Ahora, por la parte de recalentamiento, no calienta tanto, tampoco les puedo decir que está totalmente fría, pero sí tiene un calentamiento normal, regular. Y sus disipadores también no suenan tanto, realmente no son como un jet gigante así que te suene y te retumbe, no. Los disipadores tienen muy buen trabajo, además que sus salidas de aire por los lados están muy bien. Ahora, el único punto malo también adicional es su precio, pero no es culpa de ellos como tal. Realmente ustedes saben que hoy en día en la actualidad tenemos problemas con lo que son chips y con lo que son tarjetas de video. Estamos muy escasos de eso, entonces por eso los precios han incrementado y esta computadora está ahorita en la actualidad en $1,249 en Estados Unidos. Ahora, según Mercado Libre y Amazon, está más o menos en estos precios en sus países. Así que pues sí, yo sé que de pronto el precio es un poco muy elevado para esta computadora, pero esperemos que en el futuro y que haya más fluidez de tarjetas de video y chips vaya a bajar el precio. Por ahora, espero les haya gustado este video y si es así, por favor suscríbanse si no lo han hecho, el botito rojo de aquí abajo y regálenme un like si les ha gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, bye.